¿Te imaginas poder hablar todos los idiomas del mundo? Francés, hebreo, griego, caboverdiano. Y no solamente eso, imagínate poder hablar el idioma de los ángeles. Pero ahora imagínate, hay que imaginar mucho. Imagínate que Dios ve todo eso que puedes hacer y te dice no sirve de nada. ¿Cómo puede algo tan impresionante, tan espiritual, extraordinario, como hablar la lengua de los ángeles, no tiene valor delante de Dios? Bueno, Pablo responde eso en un solo versículo que está en 1 Corintios 13:1, donde dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Palabras que cuando yo le dije, especialmente las últimas, me parecieron un poco complicadas de entender. Metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué significa, por ejemplo? Bueno, ahí lo vamos a explicar. Y este versículo contiene un mensaje que es muy importante para la iglesia hoy. Bueno, para entenderlo bien a esto, hay que ir un poquito más atrás. La iglesia de Corinto tenía un problema importante. De hecho, no era una iglesia que carecía de dones espirituales, todo lo contrario. Por eso Pablo comienza el capítulo 12 hablando de los dones espirituales, que había muchos, y menciona varios dones, ¿no? Lo que es sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, profecía, interpretación de lenguas. Y acá el problema no es que ellos tuvieran dones, porque tener dones es bueno. El problema era cómo lo utilizaban, porque algunos estaban convirtiendo el tema de los dones en motivo de orgullo o de competencia. Ponerle que decían, yo tengo este don, yo tengo aquel, el mío es más importante. Y Pablo les dice, les muestra algo muy importante, ¿no? Que los dones espirituales no fueron para elevarnos nosotros, sino para ayudar en el cuerpo de Cristo. Y bueno, después de todo eso, llegamos al capítulo 13 y a este versículo en específico. Pablo comienza con una frase diciendo, si yo hablase. Es decir, está llevando la situación al extremo. No está diciendo yo hablo, sino si yo hablase. Como decir, supongamos que tengo el don más impresionante que puedes imaginar. Y acá hay que hacer una declaración muy importante, ¿no? Pablo no está diciendo que los dones espirituales son malos. De hecho, en el capítulo 12 habla de que los dones espirituales los da el Espíritu Santo, así que es algo bueno. Entonces, el mensaje no es los dones no importan. El mensaje es que los dones no sustituyen al carácter cristiano. Es decir, puedes tener conocimiento, puedes tener talento, puedes tener dones y no tener amor. Puedes tener una asistencia perfecta a la iglesia y no tener amor. Y después de esto viene la expresión lenguas humanas y angélicas. ¿A qué se refiere eso? Primero tenemos en Hechos 2 un ejemplo clarísimo de lo que serían las lenguas humanas. En Hechos 2 se ve a los discípulos hablando idiomas que las demás personas podían entender. El Espíritu Santo capacita a los discípulos para poder hablar estos idiomas, con el propósito de comunicar el Evangelio. Esto nos muestra que los dones tienen un propósito misionero, es decir, no son para presumir, sino para comunicar el Evangelio y edificar a otros. Y sobre el tema de las lenguas angélicas hay diferentes interpretaciones. Algunos dicen que Pablo está usando una hipérbole. Esto quiere decir una exageración extrema. Es como decir, aunque yo pudiese hablar el idioma de los ángeles, es como decir así. Aunque es importante entender que el punto del versículo de Pablo no es explicar qué son las lenguas angélicas. El punto sigue siendo el mismo. Aunque tuvieses una capacidad extraordinaria, un don extraordinario, si no tenés amor, sigue careciendo de valor. Acá viene la siguiente frase, que es no tengo amor. Acá la palabra utilizada es ágape. Y hay que entender que el amor bíblico a veces puede ser diferente del concepto que nosotros tenemos sobre el amor. Es mucho más profundo, es un amor que busca el bien del otro, que se entrega, que sirve. No es un amor que busque quedar constantemente por encima del otro, sino un amor que perdona. Y seguimos con el capítulo 13, ¿no? Saliendo del versículo 1, después vemos que Pablo lo explica, el amor es benigno, es sufrido. O sea que no es solamente algo que nosotros sentimos, sino que es algo que hacemos. Y esto es muy importante, ¿no? Porque de esa manera podemos entender que el cristianismo no consiste en tener conocimiento de Cristo, sino que Cristo quiere reproducir su carácter en nosotros. Porque de esta manera puedo saber mucho de Jesús, incluso sabiendo mucho de Él, puedo tratar a las personas de una manera que Él nunca las trataría. Y después de esto, ¿no? Viene la parte donde dice,
metal que resuena. Es decir, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. ¿A qué se refiere? Pensá ahora en un pedazo de metal, ¿no? Lo golpeas al metal y ¿qué ruido hace? No sé cómo representar el ruido, pero sería como clan, clan, ponele. Pero bueno, imagínate el ruido del metal ahí a full. Y sabemos que hace muchísimo ruido, ¿no? Pero no hace música. Es como que si Pablo estuviese diciendo, puedes hacer mucho ruido sin estar produciendo una melodía espiritual. Y esto es muy importante, ¿no? Porque uno puede caer en algo peligroso, tener la doctrina correcta, pero un espíritu incorrecto. Podemos hablar del día de reposo y tratar mal al prójimo, podemos hablar de salud, pero ser arrogantes. Y claro, esto que digo no significa que la doctrina no importe. El día de reposo importa, el santuario importa, la segunda venida importa. Y justamente porque la verdad importa, esta debería transformar nuestro carácter. Porque la verdad que no transforma termina convirtiéndose simplemente en información religiosa. Y ahora, después de decir metal que resuena, Pablo dice címbalo que retiñe. Y ahí Pablo vuelve a repetir la idea, ¿verdad? Es puro ruido, ¿sí? Címbalo que retiñe es puro ruido. El címbalo era un instrumento que causaba ruido justamente. Puede haber puro ruido, ¿no? Pero no una melodía espiritual. Y acá me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? ¿Qué ruido hay en tu cristianismo? Y con eso no te pregunto cuántos versículos sabes, cuántas veces fuiste a la iglesia, cuántas veces predicaste. Te pregunto cómo tratas a las personas que están cerca tuyo, cómo tratas a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tu familia, a tu pareja, cómo los tratas. Porque quizás ahí se revela cuánto hay de Cristo en nosotros, en cómo tratamos al otro. Entonces los dones tienen que estar al servicio del amor, porque podemos saber cantar, saber predicar, saber hablar bien en cámara, pero el carácter también es importante, porque los dones pueden mostrar lo que podés hacer, pero el carácter muestra lo que llegás a hacer. Y claro, el propósito de Dios es que lleguemos a reflejar el carácter de Cristo. Por eso Pablo pone el amor en el centro de todo. Entonces volvemos al versículo, ¿no? Que decía, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Quizás Dios hoy no te pregunte cuánto sabes de cristianismo o cuánto sabes de doctrina. Quizás hoy Dios te pregunte cuánto de mi carácter estás reflejando, cuántas de las enseñanzas que están en la palabra estás reproduciendo. Porque podemos ser una iglesia que tiene personas que conocen mucho de la Biblia, una iglesia que tiene una doctrina aparentemente imperfecta, pero una iglesia que no tiene amor. Entonces no alcanza, ¿verdad?, con hablar de Cristo. Tenemos que parecernos a Cristo. No alcanza con defender la verdad, tenemos que vivir la verdad en nuestras vidas. Y quisiera, para que puedas reflexionar en el día o mañana, depende de cuándo veas este video, ¿no? Dejarte una pregunta. Si las personas pudiesen ver cómo trato a las personas, ¿podrían ver reflejado a Cristo en mí? ¿Podrían saber que soy cristiano solamente por ver cómo trato a las personas? Si este mensaje te hizo pensar, reflexionar, te hizo pensar, bueno, creo que Cristo quiere que refleje su carácter en mi vida y te hizo pensar en tu cristianismo y cómo lo estás llevando, puedes compartirlo a alguien que lo necesite, a alguien que le guste reflexionar también. Y recuerda, el amor revela a Cristo. Los dones pueden hacer ruido, pero el amor revela a quién servís.